espíritu al inicio, hace 18 años. Mi pastor discernió mi carisma, pero yo no lo podía creer, pero él sabía que yo tenía un carisma muy fuerte de servicio, pero él no sabía que yo tenía carisma de enseñanza. Eso fue en el trayecto. Mi responsable fue la que un día me envió a predicar, a dar un tema, y ahí descubrieron que tenía ese carisma de enseñanza. Pero el pastor debe saber discernir los carismas de las ovejas. Y para saber discernir el carisma de las ovejas, él tiene que haber discernido su propio carisma. Y hay hermanas realmente, servidores, que no conocen ni siquiera los carismas que tienen. Y si un servidor, un pastor, no conoce su carisma, menos va a poder discernir el carisma de otra persona. Discernimiento es uno de los carismas que necesita el pastor para tratar con las ovejas. Quinto, formación doctrinal y espiritual adecuada al servicio que va a realizar. Y cuando yo hablo de formación doctrinal y espiritual, es porque el hermano en algún momento le puede hacer preguntas. Y yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la persona que se ha acercado al seminario por primera vez le confía a su pastor que es divorciada. Y le dice, hermana, pero yo puedo comulgar. Para eso el pastor tiene que tener claramente una formación doctrinal y una formación espiritual para poder contestar. No es que yo le diga a la hermana, no, hermana, tú estás divorciada, tú no puedes comulgar. Hay que conocer más sobre la situación de la hermana. La hermana, si es divorciada, pero no vive con nadie, vive sola y no tiene ninguna pareja, ninguna relación, sí puede comulgar. Pero si tiene una pareja, no va a poder comulgar porque está conviviendo con alguien. Eso lo da la formación y el pastor tiene que saber perfectamente de todo esto para poder ayudar, para poder sugerir, para poder recomendarle al hermano, para poder aconsejarle al hermano. Pero el pastor también tiene que tener humildad, no soberbia, y tener buen trato, con dominio de sí, porque hermanos, eso también forma parte del testimonio de vida. No solamente forma parte del testimonio de vida que nosotros tengamos una vida sacramental activa y que nos vean asistir a misa y que nos vean confesarnos y que nos vean de rodillas comulgando y que estemos siempre metidos en el templo orando. De nada vale todo eso si cuando la oveja nos hable la vamos a mirar con cara de pocos amigos. Los gestos, el buen trato, la manera de hablarle, la sonrisa en los labios es también testimonio de vida. Cuando tratemos con nuestra oveja, siempre piensa cómo sería Jesús tratándote a ti. ¿Tú crees que Jesús tendría cara de pocos amigos para tratarte a ti? No, Jesús tendría un rostro de amor, un rostro lleno de amor hacia el hermano, hacia la hermana. Y eso es lo que debemos tener, un buen trato. Y eso también es testimonio de vida. Y si nos hacen una pregunta que no nos gusta, o si nos hacen una pregunta difícil, o si nos hacen una pregunta complicada, hermanos, debemos de tener dominio de sí mismo para no contestar cualquier pachotada o cualquier cosa del cual después nos arrepintamos. Y eso es fundamental. Y el pastor también debe ser respetuoso del proceso de maduración de los participantes. No todos maduran igual, no todos caminan igual. Unos tienen mayor conocimiento y otros tienen menor conocimiento. Pero el pastor también debe saber guardar la discreción en lo que le es compartido por los participantes. Y yo siempre que toco este punto,
yo hago referencia a la última cena. Jesús en la última cena les dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Y si se acuerdan, Pedro, que estaba al otro lado de la sala, le gritó a Juan, que estaba al costado del Señor, averigua quién. Y Juan le preguntó a Jesús, ¿quién lo iba a traicionar? Y Jesús le dijo, no con nombre, pero le dijo quién lo iba a traicionar. Y Juan no se lo dijo a Pedro. Juan lo guardó en su corazón. Yo les voy a contar algo. Cuando yo entré al seminario de vida en el Espíritu, a mi primer seminario de vida en el Espíritu, yo entré porque el Señor me llevó. Mi esposa tenía 6 meses de vida. Yo quería regresar a la iglesia. Me había apartado 30 años de la iglesia. Había estudiado en colegio de curas. Sabía todo lo que era. Julito. Julio. Sí, hermanito, sí. No sé qué ha pasado, hermano. Se le fue la señal, hermano. A ver un ratito. Ahorita me voy a comunicar con él. Ya estoy nuevamente. Ahí está, ya, hermano. Ahí estamos. Alguien me sacó de la reunión, pero ¿qué importa? Entonces, como les decía, había ido a este seminario de vida en el Espíritu, y yo en un momento determinado dije, bueno, ya estoy acá y es tiempo de que me abra. Y entonces me abrí con mi pastor y le conté cosas profundas mías, sin pensar que mi pastor iba a contárselo al encargado del seminario de vida en el Espíritu. 2 años después de esto, cuando me hacen a mí servidor y me empiezan a buscar para ser responsable del grupo de oración, un hermano de la comunidad le informa a la responsable de ese momento lo que yo le había confiado a mi pastor a 2 años atrás. Obviamente, todo esto ya me lo había confesado con el sacerdote me había absuelto y yo estaba comulgando. Sin embargo, se lo enseñaron, se lo dijeron, lo sacaron y me lo refregaron en la cara. Yo no soy de pelear, yo no soy de discutir, yo simple y llanamente lo pongo en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera. Di un paso al costado y la cosa continuó. Pero lo que trato de decirle es que yo me he podido ir del grupo de oración. No solamente me he podido ir del grupo de oración, me he podido ir de la iglesia. Y yo conozco casos en hermanos, y esto es real, en que han sido muy indiscretos los pastores y han confiado esto a su mejor amigo, porque todos tenemos un mejor amigo o una mejor amiga, pero lo que no sabemos es que esa hermana que es nuestra mejor amiga también tiene una mejor amiga y al final lo que le contamos se va a saber por todas partes y hay hermanos que sus problemas sí son muy graves y muy gruesos y yo conozco casos en que se han mudado hasta de casa porque todo el mundo se ha enterado. Entonces, hermanos, debemos tener discreción. Lo que nos cuenta la oveja lo tenemos que guardar en nuestro corazón. Ahí lo tenemos que guardar en nuestro corazón. 7, ser respetuoso y obediente a la autoridad. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1. Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, porque toda autoridad procede de Dios y las que existen han sido establecidas por Él. Por eso, quien resiste a la autoridad resiste al orden establecido por Dios y quienes se resisten cargarán con su castigo.
Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2. Tenemos que ser respetuosos y obedientes de la autoridad. ¿Y quién es la autoridad en el Seminario de Vida en el Espíritu? La autoridad en el Seminario de Vida en el Espíritu es el encargado del Seminario de Vida en el Espíritu. No es el responsable del grupo de oración, no es el coordinador zonal, es el encargado del Seminario de Vida en el Espíritu. Ese es el responsable y tenemos que ser obedientes a la autoridad. Y cualquier cosa que tengamos, cualquier cosa, tenemos que conversarla en equipo, democráticamente. Por eso, el otro perfil del pastor es capacidad de trabajo en equipo. No podemos llevar todo y luego decir esto vamos a hacerlo así, así, así. Debemos de conversarlo en equipo, debemos conversarlo en equipo, debemos discernirlo en equipo. Y como ya les decía, el conocimiento del uso de las plataformas virtuales, ¿no es cierto? Incluyendo esta del Microsoft Teams, que no todos la conocen, y eso hay que tenerlo presente. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los objetivos del pastor en el Seminario de Vida en el Espíritu? En primer lugar, propiciar en los participantes los medios para una conversión al Señor. Acuérdense de algo, Pedro decía algo maravilloso: arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y conviértanse, palabras de Pedro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que motivar el arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos, no vamos a iniciar nuestro proceso de conversión. Y ese es el trabajo que tiene que hacer el pastor. En el tercer tema del Seminario de Vida en el Espíritu que yo les comento, ese de hace 18 años, cuando yo escuchaba ya el tema, hermanos, me entró un deseo de arrepentirme y me hice toda una secuencia de mis pecados, de todo lo que yo había vivido desde 30 años atrás. Hice un reconocimiento y un análisis retrospectivo de todos absolutamente mis pecados. Y lo primero que hice fue arrepentirme de todo lo que había hecho mal. Y busqué un sacerdote, porque el arrepentimiento nuestro es bueno, pero tenemos que complementarlo y arrepentirnos ante Jesús. Y quien reemplaza a Jesús en el confesionario es el sacerdote, es el mismo Jesús el que nos confiesa, que arrepentirnos ante Él y decirle todos nuestros pecados, confesarnos ante Él. Y entonces cuando el sacerdote dice esas palabras maravillosas, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uno siente algo hermoso, porque sientes como si un peso se te hubiera ido de encima. Ya estás en gracia de Dios. Y entonces ustedes no se imaginan, hermanos, lo que sufrió mi sacerdote cuando yo me confesé de 30 años de pecado. Y cuando él me absolvió, yo me sentí el hombre más maravilloso del mundo. Y lo primero que le pregunté fue: padre, ¿ya puedo comulgar? Sí, me dijo, a las 6 de la tarde hay misa. Me fui al templo y recibí la hostia después de 30 años. Pero para que eso ocurra, el pastor tiene que trabajar con la oveja. El pastor tiene que buscar, que sembrar en la oveja, lo primero, el arrepentimiento. Porque una vez que tú te arrepientes, tú te confiesas, eres absuelto y ya puedes comulgar, ya inicias tu proceso de conversión. El otro objetivo es conducir a los participantes a una adhesión a la persona de Jesucristo. Preparar también a los participantes para recibir una experiencia de Pentecostés. También debemos prepararlo. No debemos esperar una semana antes de que ocurra. No, desde el inicio del seminario ya debemos estar preparándolos. Tenemos que ayudarnos también
a insertarse a una comunidad dentro de la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ojo, hermanos, no necesariamente a nuestro grupo de oración, porque podría ser en este tema virtual que vengan hermanos de otros lados. Yo conozco, se han dado seminarios de vida en el Espíritu en la zona 19, que es La Molina. Se han dado seminarios de vida en el Espíritu en la zona 18, que es Surquillo y San Isidro. Y yo tengo entendido que hay hermanos de Argentina, que hay hermanos de Tumbes, que hay hermanos de Huánuco, que hay hermanos de Huancayo, que hay hermanos de Francia, de Estados Unidos que han entrado. Obviamente, no vamos a buscar que estos se integren a nuestra comunidad. Mientras estemos virtualmente, sí, pero cuando tengamos el tema presencial, ahí se nos van a poder venir. Entonces, hay que tener claro esa idea. Insertarlos en una comunidad de la Iglesia Católica, no necesariamente en nuestra comunidad. Pero también otro objetivo del pastor es descubrir a los líderes potenciales para prepararlos para el futuro. Hay que formarlos para que terminen su nivel básico y también su formación integral completa. En otras palabras, para que vayan también a la escuela de formación. Pero el pastor también tiene sus funciones dentro del seminario. Y una de las funciones más importantes del pastor es interceder por los hermanos a quienes pastorea. ¿Y esto qué significa? Que el pastor tiene que doblar rodillas. El pastor tiene que orar mucho por sus ovejas. Y en este tiempo, mucho más todavía. El pastor tiene que realizar un acompañamiento espiritual de los hermanos y conducirlos en el camino a una profunda relación con Jesús. Acuérdense del acompañamiento que Jesús les hizo a los discípulos de Emaús. Acuérdense que iban caminando los dos, iban conversando, iban discutiendo, iban peleándose, porque ellos no entendían cómo podía ser Jesús el que estuviera muerto, cómo podía ser si era el Mesías, si era el Hijo de Dios. Ellos no entendían esa situación. Ellos no entendían y no comprendían que las mujeres lo hayan visto. No entendían absolutamente nada. ¿Y quién se les apareció? Jesús. ¿Los gritó? No los gritó. Jesús lo que dijo es, ¿de qué conversan? ¿Tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y le contaron. ¿Y Jesús qué hizo? Los recriminó. Les dijo, 3 años está con ustedes y son unos burros porque no entienden nada. No. Jesús les volvió a explicar las Escrituras desde el inicio. Todo lo que iba a sufrir. Los acompañó en todo el camino. Los consoló. Los arrulló. Y cuando ya él vio que estaban listos, continuó su camino. Y cuando lo llaman para que se quede esa noche, recién lo reconocen al partir el pan. Y escuchen, hermanos, ellos sentían arder su corazón y no decían absolutamente nada. Recién cuando se dan cuenta que era Jesús, recién ellos dicen, ¿no sentíamos arder nuestro corazón? Pues eso es lo que tienes que hacer. Tú tienes que hacer lo siguiente. Tienes que hacerle arder el corazón a tus ovejas. Tienes que transmitirle el amor de Dios a tus ovejas. Tus ovejas tienen que sentir arder su corazón cuando tú les hablas de Jesús. Porque tú eres testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú eres testigo de lo que Jesús está haciendo en tu vida. Y cuando tú lo transmites con amor, con fuerza, con vehemencia, ellos van a sentir arder su corazón cuando tú le estás hablando de Dios, cuando tú le estás hablando de todo lo que ha hecho Jesús en tu vida. Pero tienes que también enseñar a los participantes de manera práctica las diferentes formas de oración, porque ellos están llegando sin saber orar. Ellos lo único que conocen es rezar, es agarrar la estampita, voltearla por atrás
y rezar la oración. Ellos saben rezar el Padre Nuestro, no orar el Padre Nuestro, saben rezar el Padre Nuestro, pero nosotros tenemos que enseñarles las distintas formas de oración que nosotros conocemos, conducir a los hermanos a descubrir la voluntad de Dios en sus vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si tú no has descubierto la voluntad de Dios en tu vida, va a ser difícil que puedas tú conducirlos a ellos a descubrir la voluntad de Dios en sus vidas. Tienes que integrarlos, como ya les dije, a una comunidad dentro de la iglesia, para que continúen ese proceso de crecimiento y de madurez cristiana. Tienes que orientarlos en la preparación para la ceremonia de la luz y para la ceremonia de fusión en el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero tienes que irlos preparando desde el inicio, desde el inicio. Tienes que convocar reuniones una vez por semana para reforzar y explicarle y aclarar las dudas surgidas de los temas expuestos. Tienes que remarcar las ideas principales y procurar que lo apliquen en su vida diaria. Tienes que velar para que sus hermanos asistan a cada sesión, para que no abandonen, para que no pierdan un solo tema, para que vivan la experiencia propia de cada tema, porque cada tema es vivencial. Cada tema es vivencial y tienen que vivirlo. No pueden saltarse un tema, no pueden recibir el tema del amor de Dios y faltar al tema del pecado, al tema de al tema siguiente, al tema de la ceremonia de la luz y ir de frente al tema del Espíritu Santo. No. Tienes que conocer los temas, aprenderlos para poder reproducirlo en caso de que una de tus ovejas, por razones estrictamente especiales, no haya asistido a una sesión del seminario. Tú vas a tener que dárselo, tú vas a tener que explicárselo. Vas a tener que llevar un registro de datos personales y asistencia de los participantes. ¿Dónde vive? Si es casado, viudo, divorciado, soltero, su número telefónico, su correo electrónico, su WhatsApp, su número telefónico, toda la información necesaria para que lo tengas ahí, lo puedas rastrear y puedas hacerle el seguimiento. Y tienes también, como pastor, que participar en las reuniones semanales del equipo. Y ahí, en esa reunión, vas a tener que informar acerca de los avances de los hermanos que te han asignado. Yo no te estoy diciendo que en esa reunión cuentes lo que ellos te han contado, sino que les digas cuál es la situación real de ellos. Podría ser que alguno no tenga primera comunión, podría ser que alguno no tenga confirmación, o podría ser que sean solteros y estén conviviendo y de repente podemos lograr que se casen porque ambos son solteros. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay ciertas actitudes que debe tener el pastor para ayudar a lograr los objetivos. Primero, tener un verdadero amor por sus hermanos. El pastoreo, hermanos, exige en ocasiones ciertos sacrificios de parte del pastor. Jesús dio la vida por sus ovejas. Jesús no te está pidiendo que tú des la vida por tus ovejas, pero sí te está pidiendo sacrificio. Él te está pidiendo sacrificio. Ser pastor es sacrificarte por los demás, especialmente por tus ovejas. Puede hacer que te llamen a la 1 de la mañana, que tengan un problema muy serio y te llamen a la 1 de la mañana y tú mires el teléfono y digas, qué pesado esta ovejita, ya le contesto mañana. Y tú no sabes si te está llamando para comentarte que se quiere suicidar y de repente al día siguiente, cuando tú lo llamas, ya se suicidó. Yo conozco casos de hermanos que los han llamado a una hora inadecuada. Conozco el caso de una hermana que lo llamaron
que la llamaron mientras ella estaba en la mañana cocinando la comida para su familia. Y la chica esta le dijo, hermana, yo quiero quitarme la vida porque ya no soporto más estar ahí. La hermana no le dijo, ¿por qué no me dejas terminar de preparar el almuerzo? Almorzamos y nos vemos a las 5, ¿no? La hermana apagó todas las hornillas de la cocina, se vistió y se fue al encuentro de la hermana y conversó con ella, impidió que se suicidara. Esta chica ahora vive en Estados Unidos y cada vez que ella llega al Perú, cada vez que ella viene al Perú, la busca a su pastora porque está agradecidísima de ella que lo impidió cometer la torpeza que iba a cometer. Entonces, el pastoreo requiere sacrificio por cada una de tus ovejas. Tenemos que ser pacientes también con el pastoreo. Y esa paciencia se traduce en esperanza de que, a pesar de que la oveja no parezca mostrar progresos, el Señor va a hacer su obra en ella. Y todos lo sabemos que así va a ser. El Señor va a hacer la obra en la oveja. Él sabe en qué momento. Entonces tú tienes que estar tranquila. No te puedes desesperar porque Dios va a obrar en ella a su tiempo. Acuérdate que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Pero tenemos que ganar su confianza. Y ello se logra poco a poco. Y favorece la comunicación. No busquemos que desde el primer día nos cuente todo porque va a ser muy difícil que nos pueda contar todo. Como les digo, poco a poco tenemos que ir ganando la confianza. No podemos ser impacientes, no podemos ser agresivos con la oveja. Deja que Dios vaya tocando su corazón, que trabaja en silencio. Tú trabaja en silencio con tus testimonios de vida y sobre todo, haz que sienta tu amor, que sienta que tú la amas. Y cuarto, recordar en todo momento que el pastor está llamado a conducir a los hermanos hacia Jesucristo. Debemos evitar cualquier dependencia excesiva que dificulte a las ovejas crecer en la fe. El pastor, hermanos, no debe apropiarse de las ovejas. El pastor solamente es un puente. Y yo conozco casos de pastores que tienen una vinculación muy fuerte con las ovejas. Se van a comer con ellas, se visitan constantemente, se van de viaje con ellas. Y eso no debe ser porque estás creando una dependencia, una atadura con la oveja. Si mañana más tarde el nuevo responsable del grupo de oración o el nuevo coordinador determina que esa oveja tiene que ser pastoreada por otra pastora, ahí se va a armar un lío tremendo porque esta oveja va a defender a su pastora con dientes, con uñas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque le hemos creado una dependencia. Tenemos que estimular a que la oveja se exprese con libertad y con amplitud. El pastor debe decir lo justo y necesario. No debe monopolizar el uso de la palabra. Quien debe hablar más es la oveja. El pastor debe saber escuchar. El pastor debe saber escuchar. Aunque diga algo fuera de lugar, corrígela con amor y mírala con dulzura. Tener respeto por la oveja. El pastor no debe menospreciar a la oveja. No la debe hacer sentir pequeña, limitada, pecadora, poco instruida. Más bien debe ayudarla a descubrir su riqueza humana y espiritual y debe ser respetuoso con sus procesos de maduración. Hermanos, todo ser humano tiene una riqueza humana y espiritual muy rica. Debemos descubrirla. No podemos ser patanes ni pedantes. Yo soy tu pastor y yo sé más que tú. Tú no me tienes que decir eso a mí porque yo lo sé. No, hermano. Tenemos que trabajarlas con dulzura, con amor. Acuérdate, ¿qué cosa haría Jesús? ¿Qué cosa le diría Jesús a la oveja? Ya les he dicho,
Todos tenemos una riqueza humana, una riqueza espiritual y debemos descubrirla para poderla sacar adelante. Y el pastor debe tener cuidado de un excesivo acercamiento hacia la oveja. Su relación será como la de un padre con su hijo o de una madre con su hija. Por eso es importante y es preferible que la oveja sea del mismo sexo del pastor. O sea, un varón, evitar en lo posible que un varón pastoree a ovejas del sexo femenino, que una hermana pastora pastoree a hermanos del sexo masculino. Yo conozco casos en que se ha fugado la oveja con el pastor o el pastor con la oveja y así sucesivamente. Y se han retirado del grupo y se han fugado. Eso debemos evitar. Y para evitar eso es importante que las ovejas sean del mismo sexo del pastor. Pero hermano, ¿sabes qué cosa? No tenemos pastores varones. ¿Quién va a pastorear a los varones que vayan al seminario de vida en el Espíritu? Pues hermanos, tendremos que ponerle ovejas de cierta edad para evitar justamente esto, sobre todo cuando los participantes varones son muy jóvenes. Hay que tener cuidado con eso. Pero ¿cómo asignamos un participante a un pastor? ¿Cómo le asignamos un participante a un pastor? Tenemos la lista de todos los que van a participar y tenemos la lista de todos los pastores. Hay grupos de oración o zonas que toman así. Los primeros 5 con el hermano A, los 5 siguientes con el hermano B. Eso no es asignar un pastor. Para asignar un pastor, tenemos que buscarle a la oveja el pastor más adecuado. Hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta el sexo, el estado de vida, así como el grado de instrucción, si es escolar, si es técnico, si es superior. Tenemos que considerar todo esto porque eso va a ayudar a que entre el pastor y la oveja exista un buen nivel de confianza. No podemos tener algo distinto, tenemos que trabajar en eso. ¿Ya cuántos participantes puede pastorear? Es recomendable, hermanos, que la cantidad de participantes por cada pastor no exceda de 4, máximo 5, para que así se le pueda dedicar tiempo, atención a esa oveja. Tengan en cuenta que el pastor deberá reunirse con cada oveja por separado durante la semana para hacer un pastoreo personal a través de los medios virtuales o a través del teléfono. No es cuestión de agarrar a los 5 o a los 4 hermanos y pastorearlos porque no se van a abrir. Entonces, ¿cómo pastoreamos? En forma personal, como ya les he dicho. Cada pastor debe buscar a su oveja por separado. Y en este pastoreo personalizado no se debe abandonar a las ovejas, pues deben estar siempre pendientes de ellas. Y en ese pastoreo personalizado vas a poder enseñarle a orar, aprender a buscar en la Biblia. ¿Sabes para qué sirve también? Para sembrar en el corazón de tu oveja el amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor a la renovación carismática católica, el amor al servicio. En estos tiempos, hermanos, debemos tener mucho tino y prudencia para tratar situaciones complicadas como el fallecimiento de algún familiar o algún amigo o algún hermano en Cristo, o la enfermedad de alguien, o la pérdida de trabajo o del negocio. El pastor ayuda y acompaña a la oveja a que tenga un encuentro con Dios. Acuérdate de algo, Jesús, el gran pastor, nos va a pedir cuenta cuando estemos en su presencia. El pastoreo personal es importante y no se debe dejar de hacer. No se debe dejar de hacer. Hay grupos de oración que solamente se dedican al pastoreo grupal y no hacen el pastoreo personal y no sirve de nada,
Porque en el pastoreo grupal, hermano, hermana, la oveja no se va a abrir, no va a contar sus cosas y no vas a poder ayudarlo ni acompañarlo. Y en el pastoreo grupal se realiza con las ovejas que se te asignan y te va a permitir para establecer si el tema que recibió fue comprendido por ella. Acuérdate que ese pastoreo grupal lo realizas después de que termine el tema. Después, cuando el hermano termine el tema, acuérdense que hay 20 minutos de pastoreo grupal. En esos 20 minutos de pastoreo grupal, yo no sé cómo lo van a hacer ustedes, ya lo conversaremos de esto cuando vengan las preguntas, pero en ese pastoreo grupal es donde ellos van a explicar y van a comunicar qué sintieron en el grupo, en el tema, cómo les tocó el tema a ellos, qué experiencia tienen del amor de Dios, qué experiencia tienen del pecado, qué experiencia tienen de la salvación, de la fe y de la conversión, qué experiencia tienen. Ahí te vas a dar cuenta si sabe orar, ahí te vas a dar cuenta si sabe buscar en la Biblia, para que tú lo puedas ayudar en el pastoreo personal a que sepa orar, a que sepa buscar en la Biblia. Hermanos, cuando una zona como ustedes realiza un seminario de vida en el Espíritu, es necesario que todos los grupos de oración envíen a sus hermanos que no tienen seminario de vida en el Espíritu a escuchar ese seminario de vida en el Espíritu en la zona. Pero ojo, los hermanos no pueden ir solos. Cada grupo de oración tiene que asignar un pastor para los hermanos que está enviando. Si mi grupo de oración va a enviar 5 hermanos, yo tengo que enviar a esos 5 hermanos con un pastor. Si mi grupo de oración va a enviar 10 hermanos, va a colaborar con 10 hermanos, esos 10 hermanos tienen que ir con 2 pastores. Si en la promoción, en la publicidad que está haciéndose del seminario, empiezan a venir hermanos de otros lados, a esos hermanos ustedes le asignarán el pastor correspondiente. Pero los hermanos que salen del grupo de oración, que van asignados a ese seminario de un grupo de oración, tienen que ir con su pastor. Entonces, quedó claro esta parte. Ahora bien, vamos a ver algo más. ¿Cómo apoyar a los hermanos en la preparación para recibir la efusión del Espíritu Santo? La ceremonia de efusión debe estar en la mente del pastor desde el primer momento. El pastor debe tener en claro que las sesiones previas, incluyendo las prédicas y las sesiones de pastoreo, son una preparación para recibir la efusión del Espíritu Santo. Y por eso la labor debe servir para apoyar en la preparación del participante para que esté apto y abierto a la acción del Espíritu en lo posible desde la primera reunión y en especial en la ceremonia de efusión. Y esto significa que procurará que su hermano supere cualquier impedimento para participar en la ceremonia de efusión y aprovechar así el máximo las bendiciones que el Señor quiera dar. Por ejemplo, ayudarlo a regularizar su vida sacramental, despejar sus dudas, eliminar sus resistencias, sus bloqueos y sus miedos, ayudarle a renunciar a aquello que no le permite entregarse más a Dios, a vivir la vida en el Espíritu. También se le debe animar a ir creando en el hermano la expectativa de lo que el Señor puede hacer en su vida, así como crearon la expectativa de lo que Dios podía hacer en tu vida cuando tú hiciste por primera vez tu seminario de vida en el Espíritu. Hay que motivarlos a dar pasos de fe, aunque sean pequeños, pero poco a poco. Tienes que motivarlos a dejarse amar, a dejarse transformar por el poder del amor de Dios. Y cuando eso ocurre, y después termina
el seminario de vida en el Espíritu. Deben ustedes ser capaces de ayudar a los hermanos a descubrir sus carismas, a integrarlos a algún grupo de oración, si es que no lo tuvieran. Porque si el hermano pertenece a algún movimiento de nuestra iglesia, se deberá respetar su participación en él. Hay párrocos que obligan a los movimientos o a los catequistas a seguir un seminario de vida en el Espíritu. Esas ovejas no nos pertenecen, esas ovejas no son de nuestro grupo, esas ovejas son de los catequistas, son de algún movimiento. Ellos, terminado el seminario de vida en el Espíritu, tienen que regresar a su movimiento. ¿No es cierto? Entonces, pero también el pastor tiene que descubrir a los líderes. Y durante el seminario, el pastor deberá descubrir quiénes tienen cualidades de líderes. ¿Con qué fin? Con el fin de que en el grupo de oración se le proporcione una formación y seguimiento adecuado. No seamos egoístas. Uy, esta hermana tiene condiciones de líder, pero si yo la traigo a mi grupo va a sobrepasarme a mí y el único líder de mi grupo soy yo y esta me va a hacer la competencia. No, a esta no y la rechazo. No, hermano. No podemos ser egoístas. La renovación carismática católica necesita líderes. ¿Y de dónde sacamos los líderes? De los semilleros. Tenemos que sacar los líderes de los seminarios de vida en el Espíritu. El pastor debe informar al responsable del grupo de oración el perfil de cada hermano a su cargo, para que en el grupo de oración se prepare un adecuado seguimiento, un adecuado recibimiento a los hermanos que van a llegar después del seminario de vida en el Espíritu. Hermanos, entonces, esto es, en conclusión, cómo debemos hacer y todos los fundamentos importantes para poder pastorear en un seminario de vida en el Espíritu en estos tiempos. Y ahora yo quiero abrir a un taller de preguntas y respuestas que creo que va a mejorar esa comunicación, que va a mejorar los planteamientos que estamos haciendo y va a aclarar muchas dudas que puedan ustedes tener. Estoy a su disposición, hermanos, para las preguntas que deseen hacer. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, hermanito José. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hermanito José, yo pues entré un poco tarde a la reunión. Quisiera preguntarle algo, no sé si ya lo habrá mencionado anteriormente, pero con respecto al pastoreo personal, hermanito, ¿qué más o menos, qué es lo que se tiene que hacer cuando nos reunimos personalmente con nuestra ovejita? Bueno, en primer lugar, no podemos presionarlos. Lo que debemos hacer es dar nuestro testimonio de vida para que ellos poco a poco se puedan abrir. Muchos pastores lo que buscan es presionar a la oveja para que la oveja se abra. Eso no es lógico, no se debe hacer, porque lo que podemos lograr en la oveja es que se asuste y se vaya. Hay que dejarla hablar. Hay pastores que buscan saber si es casado, si es divorciado, si convive, si no convive, si los hijos están casados, etcétera. No, eso va a venir poco a poco. Hay que tener paciencia. Hay que conversar con ellos. Hay que hacerles sentir que las amas, que la amas, que estás a su disposición, para lo que ellos gusten, para cualquier pregunta que ellos tengan. Puedes iniciarlo comentándole
¿Cómo te fue en tu primer seminario de vida en el Espíritu? Cuando hiciste por primera vez. Mira, a mí me pasó esto. Y ella por similitud va a empezar a comentar cosas. Para esto ya en el grupal ya se han empezado a abrir, porque cuando tú le preguntes, hermano, hermana, ¿qué sentiste con el tema? ¿Qué te dijo Dios en este tema del amor de Dios? Ahí cada uno va a ir mostrando lo que más o menos es, y ya de ahí te puedes ir tomando para tu pastoreo personal también. Lo que no podemos hacer es buscar que obligarlos a que nos digan las cosas, porque puede tener un efecto contrario y el hermano se puede retirar. Hay que dejarlo. Ojo, puedes encontrarte con casos de hermanos que no quieren ser pastoreados también, ¿eh? No, hermana, a mí no me gusta esto, a mí no quiero que me pregunte nada, yo no quiero participar como oveja. Hay que aceptarlo y orar por él, orar por ella. El Señor obrará, hay que tener paciencia. Hermano. Sí, hermana. Hermano, buenas noches. Una consulta. Hermano, si en algún momento nosotros nos reuníamos, nos vamos a reunir con las ovejitas, supongamos que quieran compartir su testimonio de vida, le permite que ellos cuenten su testimonio de vida, que estemos reunidos con las demás ovejitas del grupo, o sea, que me asignen a mí, supongamos. Puede darse el caso de que el tema la haya tocado y cuente una experiencia de vida. Y cuente algo. No la puedes cortar. Lo que tienes que buscar es que sellar ese momento y hablar con el resto de los hermanos de que siempre desde el principio, que todo lo que se trate en el grupo, quede en el grupo. Contarle las implicancias de lo que puede pasar si esto sale fuera del grupo. ¿No? Que, por ejemplo, que te cuenten pues que la mujer ha sido infiel. No lo va a decir. Hay cosas muy gruesas que ni el hombre ni la mujer van a decir en el grupo, grupales. Van a decir cosas sin importancia. El pastor, el problema fuerte o el problema que ella tenga fuerte, si quiere decirlo, lo va a decir, pero en forma personal. Acuérdense que no te conoce. Las ovejas no conocen a los pastores, son nuevas. No van a tener la confianza con el pastor. El pastor tiene que ganarse la confianza de la oveja. Pero puede darse el caso que tengas una persona recontra extrovertida y que abra y que diga. Entonces hay que orar, ¿no? Una vez que terminó su testimonio, agradecerle, hermanos, vamos a orar para sellar nuestros corazones, porque esto que acabamos de escuchar tiene que quedar acá, una cosa por el estilo, ¿no? Y ponerte a orar sellando el corazón de los hermanos para que ellos lo guarden en su corazón. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano. ¿De qué, hermano? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Eduardo. Hola. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué dices? Bien, bien, hermano. Yo creo que si ocurre una de esas situaciones y que definitivamente, pues, el Señor a través del momento, de la enseñanza, pues, toca el corazón de las personas y se abre de repente en el grupo del pastoreo. Creo que uno tiene que dejar claro y entendido de que realmente nosotros como bautizados somos sacerdotes, somos profetas y somos rey. Y ante esa coyuntura de la exposición del corazón de la persona que es tocado por el Señor, hay que manifestar nuestra capacidad de sacerdote. Y como capacidad de sacerdote, tenemos que guardar silencio ante realmente ese testimonio en el grupo, porque es parte también de una disciplina en la que tenemos que manejarnos también con ese estigma que nos ha dado el Espíritu Santo del sacerdocio como laicos. Y el sacerdote tiene que guardar la confesión del testimonio, a no ser de que la persona transmita su testimonio a nivel público. Creo que eso también hay que
tenerlo bien claro en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, eso lo entendemos nosotros, yo estoy de acuerdo contigo, eso lo entendemos nosotros, porque nosotros sí comprendemos la labor del pastor y que somos sacerdotes, reyes, etcétera, ¿no? Pero los tres hermanitos que están en el seminario por primera vez no lo van a entender. Y si la hermana o el hermano se lanza a dar un testimonio, hay que medir el tipo de testimonio que está dando y hacer lo que yo les digo, ¿no? Pedirle a los hermanos y hacer una oración para que esto quede en el corazón de todos. En el corazón del pastor tiene que quedar, porque como sacerdotes también sabemos nosotros que debemos guardarlo en nuestro corazón, pero los tres hermanos restantes no lo conocen. Hay que explicarles. Hay que explicarles, pero hay que explicarlos de una forma muy sencilla. La mejor forma es hacer una oración y diciéndoles diciendo en la oración y sella nuestros corazones para que esto que la hermana nos ha contado o esto que el hermano nos ha contado quede en nosotros, porque así la Virgen María guardó todos los secretos de Jesús. Amén. Todo, correcto. ¿Me entiendes? Una cosa por el estilo. Correcto, ¿no? es correcto. Entonces, correcto. eso es lo que habría que hacer, ¿no? Correcto, es correcto. Pero que puede ocurrir, puede ocurrir. Puede ocurrir, Ahora, claro. si el testimonio es bueno, porque, ojo, el testimonio se puede dar a la semana siguiente, pero hay que enseñarles a dar testimonio también. Correcto. Si es que ella lo quiere hacer público su testimonio. En el momento del plenario, si se pide testimonio y la hermana convenció a la oveja para que dé el testimonio, hay que escuchar su testimonio para cortarlo. Pero el testimonio tiene que ser real específicamente sobre el tema que se ha dado. Ajá. No podemos empezar un testimonio hace 45 años. No, el testimonio es actual. El testimonio es lo que viviste en el tema. El testimonio es lo que viviste durante la semana posterior al tema. No es un testimonio de hace 20 años o de hace 30 años y empieces a contar tu vida desde ese momento. Por eso es importante que el pastor sepa cómo tiene que ser un testimonio y escuchar el testimonio antes que la oveja lo dé. Gracias, José. Gracias. Hermano. Hermano José. Sí, Fernando, dime. Hermano, este seminario de vida en el Espíritu, por ser virtual, vamos a estar expuestos los pastores a que puedan inscribirse personas que ocultando su condición de no ser católicos puedan ingresar como participantes del seminario de vida en el Espíritu. En esta situación el pastor ya descubriendo tal vez este carácter de no católico, ¿no? de esta persona, ¿cuál debiera ser su actitud? Si él reconoce, ¿no? Si el pastor reconoce de que esta ovejita tiene ya otra formación, otro tipo de formación espiritual, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud del pastor en estas situaciones? O sea, si descubrimos, por ejemplo, de que la persona pues viene de otras sectas, ¿no? En primer lugar, habría que analizar cuál es la intencionalidad, porque podría ser de que esté decepcionado de su iglesia y esté tratando de regresar a la iglesia católica. Podría ser. Podría ser que esté metido para jalar agua para su molino también. Cualquier cosa puede pasar. Yo simplemente lo que te puedo decir es que hay que estar a la expectativa y eso hay que comentarlo. La pastora no se puede quedar callada en la primera reunión o llamar inmediatamente al encargado del seminario y decir, está pasando esto, ¿no? Y habría que hablar con el sacerdote para ver qué se hace. Porque podrían sacarla, vamos a suponer que sea una pastora que recién esté empezando como pastora
no va a poder afrontar cualquiera de las cosas que él pueda decir, porque acá tenemos que empezar a trabajar defendiendo la fe. Pero al defender Correcto. la fe, vamos a entrar en una discusión y esa discusión va a abarcar todo el tiempo de pastoreo y vamos a descuidar a las otras hermanas. Entonces, hay que ver cómo manejarlo. Para eso, lo primero que tiene que hacer la pastora o el pastor es reunirse con el encargado del seminario y decir, está pasando esto, hay este caso. Y en equipo buscar la forma de cómo manejarlo, ¿no? De repente cambiarlo y sacarlo de ahí, ponerlo con una persona que sea mucho más crecida espiritualmente, ¿no? Ya. Pero en primer lugar hay que analizar cuál es la intencionalidad de la persona, ¿no? Y conversarlo con el párroco también, ¿no? Conversarlo con el sacerdote asesor. Él que te explique, él y de repente ir con él a conversar con el párroco, ¿no? Correcto. Hermano José, podría ser también, o sea, en un discernimiento, porque hay hermanos que andan de secta en secta, pero están en busca de la verdad, ¿no? Y Dios tiene planes, ¿no? Pero el discernimiento, ponerlos con un párroco que también los vaya, o un sacerdote que los pueda orientar, ¿no? Porque hay hermanos que de haber salido de otro sitio y de repente encontraron la verdad y se quedaron, y son muy buenos. Sí, es correcto. Yo conozco casos de hermanos que entraron al seminario de Vida en el Espíritu perteneciendo a una iglesia evangélica y ahora son católicos. Regresaron a la iglesia, se dieron cuenta que esa era la iglesia verdadera. Por eso lo primero que yo dije cuando empecé a responder esto es, tenemos que ver cuál es la intencionalidad. Si la intención del hermano es regresar a la iglesia católica, hay que manejarlo con pinzas, hay que ayudarlo, hay que cambiarle el chip, porque acuérdense, hermanos, que ellos vienen con un chip ya preestablecido, con pautas y textos bíblicos ya conocidos y aprendidos para atacar a la Iglesia Católica. Sí, hermano José, yo tengo conocimiento que en estos casos, casi generalmente en diferentes lugares se ha dado, lo acoge un sacerdote y el sacerdote va haciendo un acompañamiento con ellos. Claro, por eso le he dicho también, hay que hablarlo en el equipo y luego hablarlo con el sacerdote asesor. Y luego llevarlo a él, al sacerdote asesor, para que empiece su seguimiento. Exacto. Sí, eso ya lo habíamos comentado ahora hace un rato, ¿no? Entonces, pero todo eso hay que hacerlo, ¿no? José, todo eso hay que hacerlo. Lo primero que hay que hacer es ocurrir un hecho de esa naturaleza, inmediatamente el pastor o la pastora tiene que comunicar al encargado del seminario y el encargado del seminario buscar que conversar con el coordinador zonal o con el responsable del grupo de oración si es que el seminario es grupal, ¿no? Si el seminario es zonal, tiene que ir al coordinador y explicarle lo que está pasando y buscar la forma de conversar con el hermano y guiarlo para que lo llevemos a un sacerdote y el sacerdote lo pueda acompañar. José. Amén. José, sí. Eduardo, nuevamente. Hola, Eduardo, dime. Sí, hay que tener en cuenta el hermano Casanova. Ha sido un pastor durante muchos años evangélico y mira la capacidad de prédica y de enseñanza que tiene, que está inclusive en EWTN, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta de que los hermanos separados, en el fondo, son hermanos esperados, ¿no? Es correcto. El Señor no limita a nadie. El Señor le está esperando a que todos se salven, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta también. Yo estoy de acuerdo contigo. No estoy diciendo que hay que... La misericordia, ¿no? La misericordia completa. Exacto. Yo no estoy diciendo que hay que discriminarlo. No. Hay que ver cuál es la intención y buscar la forma de ayudarlo con un sacerdote para que el sacerdote lo acompañe. El caso de Casanova fue distinto, porque el caso de Casanova, ya Casanova entró a la religión católica convencido de que era la iglesia correcta, que era la iglesia verdadera de Cristo. Él no tenía nada que probar, él ya
Dios le había probado a él que la Iglesia Católica era la verdadera. Distinto es el caso de un hermano que viene de una secta, ¿no? Y que quiere meterse al seminario para ganar agua para su molino, para llevar agua para su molino, ¿no? Casanova ya entró ya sabiendo que la Iglesia Católica, o sea, no solamente sabiendo, convencido. Y acuérdense que lo cuenta. La primera reacción de su familia, porque lo hizo no delante de la familia, sino a espaldas de la familia. Después informó y ahí se le vino todo un problema y luego los convenció y se dieron cuenta que realmente la Iglesia Católica era la real. Pero él ya había tenido todo un camino, porque él buscaba en el seminario y no encontraba respuestas, y la respuesta la encontró en la Iglesia Católica. El caso de una persona que está en una secta o está en una iglesia evangélica y que no es pastor, sino es miembro de la iglesia, es totalmente distinto, porque no sabemos en el fondo qué es lo que está buscando. Hay que averiguarlo primero. Correcto, José. Gracias. ¿De qué? Hermano José. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo está, hermanito? ¿Qué tal? Hermano, quería de repente que usted nos oriente y pedirle su opinión, porque uno de los errores que podemos cometer nosotros los pastores, porque ciertamente, bueno, el encargo que nos da el Señor es de cuidar de sus ovejas, pero en ese proceso, la oveja, como todos nosotros lo hemos pasado, ¿no? Bueno, es un proceso de el Señor cura nuestras heridas, nos va liberando, empieza una transformación en nosotros, ¿no? Hay un antes, un después, ¿no? Y en ese cambio hay un enamoramiento, ¿no? De la oveja hacia Cristo. Pero cuando nosotros podemos cometer el error de repente en no dejar que la oveja viva esa etapa, ¿no? Y de repente comenzar a darles ya servicios y quizás más aún a ponerlos ya quizás muchas veces por necesidad en el caso de algunos grupos, porque de repente encontramos una ovejita guitarrista, alguien que canta bien, porque es lo que más se da, ¿no? En los ministerios de música. Quizás ya lo llamamos, ya no dejamos, y es algo que yo he visto que ha pasado mucho, ¿no? Entonces, no dejamos vivir esa etapa y la ovejita puede sufrir en algún momento esa visión de llegar a Jesús, ¿no? Esa etapa tan hermosa que es de enamorarse y de vivir esa transformación, y quizás quemamos esa etapa, ¿no? No sé qué nos podría usted recomendar dentro de la experiencia que usted tiene en el pastoreo. Bueno, yo te voy a leer un texto bíblico de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. No debe ser un hombre recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en la que cayó el diablo. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto, por dos razones. En primer lugar, le estamos cortando su crecimiento. La hermana o el hermano, la oveja, va a estar crecida relativamente cuando termine su primer nivel de formación. Seminario de Vida en el Espíritu, crecimiento 1, crecimiento 2 y crecimiento 3. Relativamente crecida, porque lo que tenemos que hacer ahí ya es enviarla a la escuela de formación, a formarse. Acuérdate que toda nuestra vida es una formación constante. El Señor nos está formando en todo momento. La vida es una formación. Entonces, lo que tenemos que hacer es formar al hermano.
Si tú necesitas servidores y no tienes servidores y ves a una hermana con características importantes, no la puedes llamar al servicio. No la puedes llamar ni a ser preservidora, porque le estás cortando su crecimiento espiritual. Y esa no es la función de un pastor. La función de un pastor es que el hermano crezca espiritualmente. Cuando yo entré al seminario de vida en el Espíritu y terminé mi seminario y empecé a ir a mi grupo de oración, yo veía a los servidores cómo trabajaban, cómo servían, el servicio que hacían. Y yo tenía ganas de servir, porque estaba tan enamorado de Dios que quería servir. Pero con amor, ellos no me llamaban al servicio. 2 años pasaron para que yo recién entrara a servir al Señor. Y en esos 2 años pude hacer crecimiento 1, crecimiento 2, crecimiento 3, y agregado a eso la formación que se daba en las enseñanzas de cada día que se hacía la reunión de asamblea, iba aprendiendo, iba creciendo. El crecimiento no es solamente formación. El crecimiento, puedes tener un crecimiento mental, pero tener tu corazón vacío y tu corazón no con el amor de Dios. El pastor tiene que ver un crecimiento en todo aspecto, un crecimiento integral. Y para eso él tiene que hacerle un seguimiento a la oveja de cómo está cómo está madurando frente a asistir a misa, a confesarse, a comulgar, a tener ese encuentro con el Señor constante, a pedirle que nos apoye en un servicio, no a que sirva, porque el pastor le debe enseñar a la oveja cómo se sirve. El pastor es algo que a mí me enseñaron. Cuando yo estaba en el seminario de vida, ya había terminado el seminario de vida en el Espíritu, y de pronto había una jornada y a mi zona le tocaba un servicio. Mi pastor me llevaba a mí para que lo ayudara en el servicio y me enseñaba, y yo lo veía a él con un gozo impresionante en el servicio. Y eso se aprende, porque acuérdense que esa oveja que tú estás formando en un momento determinado se va a convertir en pastor. Y para ser pastor, tú tienes que aprender de alguien. ¿Y de quién aprendes? De tu pastor. Si el pastor es flojo, si el pastor es relajado, la oveja va a terminar siendo floja y relajada cuando sea pastora. Entonces, no es solamente la formación que le demos como formación, formarlo también es sembrarle en el corazón, que vaya a misa, que se confiese, que comulgue, que esté en la Eucaristía, que asista a la parroquia, etcétera, etcétera. Eso también es formar. Pero no podemos cortarlo y darle un cargo. Ayudar sí puede, pero darle un cargo, mira lo que dice la palabra, ¿no? No llames a un recién convertido, porque lo que puede pasar es muy triste, ¿no? Gracias, hermano. Hermano José. Sí, hermano. Hermano, usted en algún momento dijo que no es conveniente que el pastor genere dependencia con sus ovejas. Entonces, sería bueno, y eso se lo pregunto, hermano, que una vez que la ovejita se haya integrado al grupo de oración y tenga un determinado pastor que le haga su seguimiento, sería conveniente rotarlo cada año o cada 2 años, de rotar de pastor, pues, ¿no? Dentro del grupo de oración. Hay que tener cuidado con eso. Y te voy a explicar por qué razón. Cuando yo digo de que
el pastor no debe tener dependencia, la oveja no debe depender del pastor, es que el pastor no debe hacer más cosas de las que debe hacer realmente como pastor. No sé si me dejo entender. La situación es la siguiente. Si yo agarro al pastor, a la oveja, y me la llevo al cine, y me voy a comer con él, no solamente con él, sino con mis 4 ovejas, y me voy de viaje y me voy con las 4 ovejas, y estamos juntos mañana, tarde y noche, se va a crear dependencia. Si yo mantengo mi posición de ser un pastor que las amo, pero no las malcrio, entonces no va a haber problema. El problema de rotar pastores se puede hacer, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si la oveja se abrió con el pastor, ¿hasta qué punto esa oveja se va a poder abrir nuevamente con el otro pastor? Entonces, la idea es, ¿se puede rotar? Se puede rotar. No hacer cambios bruscos, no todos los años. Si no haces un remolino de cambio de pastores y puedes asignarlo. Pero si la oveja no quiere, la regresas a su rebaño, ¿no? Porque podría ser que no quiera. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Hasta qué punto esa oveja va a abrirse nuevamente a otra persona que desconoce, que no la conoce, que no va a confiar en ella? ¿No? Ajá. Lo que yo digo es conveniente que el pastor no se involucre con la oveja. Amén. No se involucre al extremo, ¿no? Al extremo, a eso iba. ¿Está claro, no, Fernando? Sí, José, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Hermano José. Sí, hermana. Hola, Eva. Hola, Evita. Hermano, usted dijo que dentro de la distribución de ovejas para el pastor, cada grupo de oración debe presentar como mínimo 4 ovejas o 5 para el pastoreo. Pero, ¿qué pasaría, hermano, por ejemplo, si dentro de la zona, si dentro del grupo de oración, por decir, sobran pastores, ellos podrían ser ubicados en pastoreo en otros hermanos de otro grupo de oración? Y aquí viene la pregunta, ¿no? Porque usted dijo que hay que tener en cuenta edad, conocimiento, instrucción. ¿Cómo sería en este caso, hermano? Ya. Vamos a suponer lo siguiente. De repente en un grupo de oración tienes tú 10 pastores o 9 pastores y ese grupo de oración solamente está enviando 4 hermanos. Hay un pastor para 4 hermanos y quedan disponibles 8 pastores o 9 pastores. Esos pastores pueden apoyar a otras personas. Pueden apoyar a otras personas que no tengan pastor. Se ha dado en la zona 18, en la zona 19, no me acuerdo en qué otra zona más que se ha hecho seminario de vida en el Espíritu Zonal, que han habido 140, 150, 170, se ha llegado a 200 hermanos en el Zoom. 200 hermanos, incluido equipo, ¿no? Entonces, se va a necesitar pastores. Se va a necesitar pastores. Si hay pastores que sobran en los grupos de oración, pueden asistir. Pero yo quiero plantear lo contrario. ¿Qué pasa si un grupo de oración solamente colabora o solamente envía al seminario de vida en el Espíritu a 2 personas? No podemos poner un pastor a 2 personas. Esos 2 hermanos van a tener que formar parte de un grupo con un pastor zonal. Ahora, hay que tener en cuenta el sexo. O sea, la mujer tiene que pastorear a las mujeres y el varón a los varones.
Pero si no hay varones, para pastorear varones, porque hay exceso de varones, hay muchos varones, bendito sea Dios, que sea así, porque en mi grupo de oración, por ejemplo, hay 20 hermanas y yo soy el único varón. ¿Cómo no vinieran más varones? Entonces hay que buscar hermanas que puedan pastorear estos varones. Ahí estamos analizando el sexo también, en la medida de lo posible. Podría una hermana, sin ser peyorativo ni discriminatorio, podría ser una hermana de 70 años que pastoree a un grupo de ovejas de 18, 19 años. No, porque no va a entender la realidad de las hermanas. No hay empatía. Exacto, no hay empatía. ¿Por qué? Por la diferencia de edad. Todo eso hay que analizarlo. Miren, cuando se organiza un seminario de vida en el espíritu y tenemos ya una lista predeterminada con características, porque obviamente habría que llenar una solicitud para tener los rangos y los datos para poder disponer la oveja con el pastor, ¿no? Pero no ocurre eso. Muchas veces no tenemos la lista. O tenemos la lista de 30 personas de los grupos de oración que van a asistir, pero de pronto tiene 150 personas y rebasa y no sabes cómo colocarlos porque no los conoces, no sabes si son profesionales, si no son profesionales. Entonces, puede ser, yo he tenido en una oportunidad un ingeniero como oveja y el pata me hablaba de ingeniería y que de construcciones y tuve que empezar a leer para más o menos seguirle el rastro, porque el que tiene una profesión te va a hablar de su profesión. Entonces, una persona que, ¿cómo te puedo explicar? Una persona que tiene quinto y secundaria y lo pones a pastorear a un ingeniero, un arquitecto o un médico, va a haber un problema ahí, ¿no? Va a haber un problema, no solamente falta de empatía, sino va a haber un problema de conocimientos, de cultura, etcétera. Así es, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. La idea de esto es tratar de empatarlos y que no haya problema. Eso no se debe evitar. El punto está, hay que tratar de evitarlo. Ya lo conocemos. Sabemos que mujer con mujer, varón con varón, pero también hay que vivir nuestra realidad, ¿no? Claro. Sí, pues, porque en vez de formar hermanos vamos a desanimarlos. Sí, exacto. Y tampoco podemos estarlos, porque muchas veces nosotros tomamos la defensiva y nos sentimos atacados y entonces empezamos a tratar de darles por lo que conocemos, que es nuestra espiritualidad, por lo que conocemos, que es la palabra de Dios, y entonces y el otro se cansa y se va. La idea no es perderlos, ¿no? Porque a quien vamos a darle cuentas es a Dios. Hay que tener paciencia. Es importante las reuniones de equipo para que los pastores puedan exponer los problemas que tienen. Exponer, hay que hablar, hay que comunicarse para tratar de solucionar el problema en ese momento, ¿no? Bueno, gracias, hermanito. ¿Por qué, hermana? Al contrario, gracias a ti por la pregunta, interesante. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Hermano, una consulta. Buenas noches. Le habla María Cárdenas. Sí, hermana María. ¿Se puede dar el caso de que puedan haber preguntas que en este momento no
digamos, no se nos ocurre porque cada vez que no estamos de repente viviendo la situación en el momento. ¿Qué pasa si más adelante nosotros nos encontramos en una situación en que queremos saber algo referente a lo que usted lo que usted nos podría responder? Entonces mi pregunta es, ¿hay un modo de poder comunicarse o hay una vía como A través de su coordinador. a través del coordinador? Claro, le hacen llegar las preguntas al hermano Fernando, el hermano Fernando me las hace llegar a mí, yo le contesto y se las regreso para que las comunique. Ok, hermano, muchas gracias. Ahora, si son muchas preguntas, pues habría que conversan con el hermano Fernando y podemos hacer una pequeña reunión y absolver las preguntas personalmente, ¿no? Ok, hermano, muchísimas gracias. Con el mayor gusto, yo estoy a su disposición. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios entonces por este tema y por lo que está generando el Señor con estas preguntas que son importantes para desarrollar un buen seminario de vida en el Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios mío, Dios Todopoderoso, bendito Señor, por todo lo que has suscitado el día de hoy, Señor, por todo lo que has enseñado, Señor bendito. Y te pedimos, oh mi Dios, por este seminario de vida en el Espíritu. Te pedimos por el equipo, por cada uno de los pastores, pastoras que van a servir en este seminario, por cada uno de los ponentes que van a venir, Señor, a expresar lo que tú quieras. Porque queremos que tú sepas, Dios Todopoderoso, que este seminario lo estamos haciendo de acuerdo con tu voluntad, Señor. No lo estamos haciendo por nuestra voluntad, sino queremos hacer tu voluntad, ponerlo entre tus manos, ponerlo a tus pies y entregártelo a ti, Señor, para gloria tuya. Queremos darte gracias, Señor, por cada uno de los pastores que van a servir en este seminario, por cada uno de los hermanos del Ministerio de Intercesión que ya están orando, que están clamando a ti, Señor bendito, para que este seminario se realice como tú lo quieres. Te damos gracias, Señor, por todo el amor que nos vas a dar. Y queremos poner entre tus manos, Señor, también a cada uno de los participantes, a cada uno de los hermanos que tú vas a traer a este seminario, porque tú, Señor, los vas a traer. La palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, nos dice que alababan a Dios y tú agregabas a la comunidad a todos aquellos que se iban salvando. Y hoy te pedimos, Señor, que agregues a nuestra comunidad, a esta zona 7, a este seminario de vida en el Espíritu que vamos a desarrollar a todos aquellos hermanos que se van salvando. Gracias, Señor, por cada uno de los participantes. Gracias, Señor, porque vas a tocar sus corazones, porque vas a llenarlos de tu amor y vas a llenarlos de esa paz y misericordia que tú solamente nos puedes dar. Bendito y alabado seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor. Bendito, bendito, bendito por siempre. Alabado y ensalzado seas. Gloria a ti, Señor. A ti la gloria, Señor. Tú eres santo, santo es tu nombre, Señor. Santo, 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 bendito Dios, bendito Rey. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias y nos abandonamos en ti y nos ponemos a tus pies, nos ponemos entre tus manos, Señor, para servirte, porque aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y hasta otra oportunidad. Bendiciones.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Bendiciones, hermanito. Yo te acompaño, hermano José. Hasta luego, hermano. Gracias. Bendiciones. Cuídense, cuídense. Gracias. Gracias. Hermanos, Hola, María. hermanos, le damos gracias a Dios por la presencia de nuestro hermano José y a cada uno de ustedes, hermanitos. ¿Cómo No se estás? olviden, el día sábado tenemos un compromiso de amor, hermano. Todos los pastores tienen que estar presentes, hermano. Todos tienen que estar presentes el día sábado. Es la segunda semana. Vamos a tocar los temas 3 y 4. Así es que, hermanitos, dispongan de su tiempo y cada grupo de oración debe entregar este seminario de vida en el Espíritu a nuestro amado Señor, en oración, hermano. Hagamos este seminario, sean los frutos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, hermanos, y los esperamos el día sábado a las 4 de la tarde. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanito. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. La paz del Señor quede con ustedes, hermanos. La paz con nosotros. La paz del Señor. La paz. Buenas noches, hermano Fernando, hermano Julio, hermanito. Bendiciones, Ya, bueno, hermano. Hasta el sábado. bendiciones a todas las hermanas. Hasta el sábado. ¿Cómo salgo de aquí con la X de arriba? ¿Cómo salgo con la X de arriba? Bendiciones. A ver, Plátanos, hermano Julio. no se van. Ahí Hermanita, ya puse el X y no me fui. Ya voy a finalizar toda la reunión. Bendiciones. Chao. Sí, mejor sí. Hola, bendiciones. A la hermana Celian. Hola, hermanita linda, ¿cómo estás?